Queridos hermanos, que el Señor los bendiga siempre y los ilumine con su gracia. El Evangelio para el día de hoy nos introduce en uno de los momentos más luminosos y misteriosos en la vida de Jesús, y se trata de la transfiguración. Es uno de los momentos cumbre de todo el Nuevo Testamento, porque no se trata de un milagro más, ni una simple experiencia espiritual intensa que los discípulos vivieron con el Señor y después nos testimoniaron. Aquí se trata de la revelación anticipada de la gloria del Hijo, de su naturaleza divina, y es un desgarramiento también del velo que normalmente oculta esa identidad sobrenatural bajo la humildad de la carne. En el monte alto, ante Pedro, Santiago y Juan, Jesús no se transforma en otra cosa, manifiesta lo que siempre ha sido. El texto nos dice que su rostro brilló como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. El lenguaje es simbólico, ciertamente, pero no es ficticio. La luz en la Sagrada Escritura es un atributo propio de Dios. Entonces Mateo lo que quiere mostrarnos es que en Jesús habita la gloria divina, esa misma gloria que acompaña a Israel en la nube del desierto y que llenaba el templo. Aquí no estamos entonces ante un profeta iluminado, entre otros, sino ante el Hijo eterno cuya humanidad deja transparentar por un instante la plenitud de su divinidad. Por otra parte, la presencia de Moisés y Elías no es un detalle decorativo, representan a la ley y los profetas, es decir, toda la historia, la revelación que converge en Cristo. Conversan con Él, pues no como iguales, sino como testigos que reconocen su divinidad y el cumplimiento de su actuar. Teológicamente acá el mensaje es claro, Jesús no es un eslabón más en la cadena de enviados de Dios, es el centro hacia el cual todo apuntaba. En él la antigua alianza alcanza su sentido definitivo como se manifestará en su pasión, muerte y resurrección. No obstante, notemos que la escena no se agota en la luz. La nube cubre a los discípulos y una voz proclama, Este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escúchenlo. He ahí las palabras del Padre. Es la misma voz del Jordán, pero ahora añadida una orden, escuchar. La transfiguración no es un espectáculo entonces para alimentar vanas curiosidades por lo místico, como se da tanto hoy en día. Es una confirmación de la autoridad de Cristo en el camino hacia la cruz. De hecho, el contexto acá es pues decisivo porque Jesús acaba de anunciar su pasión. La gloria del monte entonces no anula el Calvario, lo ilumina. Y es así como la iglesia contempla este misterio, pues para comprender que la cruz no es un fracaso, sino paso necesario hacia la glorificación. Ahora, si lo vemos desde una dimensión mística, la transfiguración revela algo profundo sobre la vida espiritual. La experiencia de la luz es real, pero es anticipación, no es posesión definitiva. Se presume que Pedro, Santiago y Juan entraron en un estado extático, pues las palabras del primer papa nos revelan esto cuando él afirma que quiere hacer tres tiendas, quiere fijar el momento, quiere permanecer en la consolación, quiere quedarse ahí. Porque cuando lo sobrenatural irrumpe en nuestras vidas, cuando se manifiesta plenamente, es tan desbordante, es tan sublime y a la vez aterrador como fascinante que quien lo experimenta solo quiere quedarse ahí, no quiere ir a ninguna parte, no quiere volver a este mundo de sombras corrompido por el pecado, que manifiesta toda su crudeza cuando se lo sitúa en contraste con la luz sobrenatural, con la realidad celestial. Y es que vamos, ¿quién no querría quedarse ahí con Jesús? ¿Quién de ustedes no querría quedarse con el Señor? Sin embargo, la visión se desvanece y Jesús los conduce nuevamente al camino. Toda experiencia intensa de Dios entonces, todo tabor personal en parte nuestra, está llamado a fortalecer nuestra fidelidad cotidiana, no a sustituirla. Entonces es así como la mística cristiana no es evasión del mundo, sino que es confirmación de la esperanza en medio de la prueba, en medio de nuestro caminar por este mundo. Además, la transformación visible de Cristo apunta al destino final del alma. La gracia no solo perdona, transfigura, perfecciona, porque en Cristo la humanidad está llamada a participar de esa luz divina. Lo que se manifestó en el monte es también promesa para nosotros. Es la vocación a ser transformados de gloria en gloria, a dejar que la comunión con Dios ilumine incluso nuestras fragilidades más hondas. Al descender del monte, Jesús ordena silencio hasta la resurrección. Esto indica que el misterio solo se comprende plenamente a la luz de la Pascua. Sin cruz, queridos hermanos, la transfiguración sería un destello incomprensible. Sin transfiguración,
La cruz sería escándalo sin esperanza. En la unión de ambos entonces se revela el corazón de nuestra fe. El camino hacia la gloria pasa por la entrega absoluta. Bien, entonces, al contemplar este texto se nos invita a aceptar que nuestra fe no se funda en ideas abstractas, sino en la revelación del Hijo amado, cuya luz atraviesa toda la historia humana. Subamos entonces al monte, en oración, en silencio, en una escucha obediente, una escucha dócil, para que, aunque sea por instantes, la claridad del Señor ilumine nuestras tinieblas, para que nos fortalezca de cara al descenso a este mundo, donde se da el combate espiritual, donde se juega la fidelidad diaria a Dios o el alejarse de Él y perdernos. Notemos, queridos hermanos, que la transfiguración no es un recuerdo piadoso, algo que le ocurrió a Jesús hace 2000 años. Cuando lo sobrenatural irrumpe en esta realidad, sus efectos permanecen en el espacio-tiempo, resonando hasta este momento presente. En un mundo marcado entonces por la increencia, por la banalidad, un mundo saturado de ruido, de estímulos de toda índole, de identidades frágiles y tan cambiantes, necesitamos redescubrir el monte donde el rostro de Cristo resplandece, no para huir de la historia, sino para aprender a mirarla con la luz que viene de Él, porque solo quien contempla su gloria puede resistir la oscuridad sin dejarse absorber por ella. He ahí el punto. Nuestra cultura nos empuja todo el tiempo a construirnos a nosotros mismos. Se nos vende esta imagen de construirnos a nosotros mismos, a diseñar una imagen propia, a proyectar éxito y cuánto disparate promueven las ideologías que hoy predominan. Pero la transfiguración, queridos hermanos, nos recuerda que la verdadera transformación no nace de nuestros esfuerzos egocéntricos o narcisistas, no depende todo de nosotros. Depende de la comunión con el Hijo amado. No se trata acá de fabricar una versión mejorada de nosotros mismos. Necesitamos desechar esa idolatría del yo que hoy se normaliza tanto. Acá es menester el permitir que Cristo viva en nosotros hasta que su luz atraviese todas nuestras sombras y las disipe por completo. Porque la santidad no es maquillaje espiritual, es transparencia de lo divino. Y para que eso ocurra, debemos aceptar subir al monte, crear espacios reales de silencio, de oración, de adoración, de escucha, de presencia, especialmente en esta cuaresma en que nos encontramos, donde estamos en este camino de conversión. Porque hermanos, si no aspiramos a una vida contemplativa, la fe se marchita y, como sucede en muchos casos, se vuelve mero activismo religioso. Entendamos que sin un auténtico encuentro con el Señor, todo esto se reducirá a mera ideología, a mero compromiso externo. El Padre sigue diciéndonos, escúchenlo. Y escuchar implica disponernos a estar con Él en nuestro interior. Pero también significa dejar que su palabra cuestione nuestras seguridades, nuestras falsas certezas. Implica dejar que Él purifique nuestros deseos y que reordene nuestras prioridades, porque no hay transfiguración sin docilidad al Señor. Al mismo tiempo, tenemos que aceptar que después del monte tendremos que descender a este mundo. No cometamos el error de muchas almas que se quedan solo en experiencias intensas y en momentos de consuelo, basan su fe en todo esto y así se perderán. Dios los libre, pero así se perderán posiblemente. Los mismos santos y místicos de nuestra iglesia, quienes recibieron tantas experiencias y dones, afirman una y otra vez que eso no es lo esencial de la santidad. Es un complemento que Dios puede dar o no, pero el camino es el mismo, a fin de cuentas. De esta forma, entonces, meditemos en este texto tan hermoso, teniendo presente que el Señor nos fortalece en la luz. A mí en lo personal este texto me fascina, siempre lo medito, cada vez que puedo, porque trata sobre el Señor enviándonos al valle, a donde están las heridas, las contradicciones y las luchas cotidianas, donde la experiencia auténtica de Dios no nos va a separar del mundo, nos devuelve a Él con un corazón renovado, capaz de amar con mayor pureza. Hoy más que nunca necesitamos católicos cuyo rostro refleje algo distinto y cuya esperanza no dependa de las circunstancias y cuya paz no sea superficial. Hay de permitir que el Señor nos transfigure conforme a su imagen. Es aquí aceptar un proceso de purificación y de gracia, donde la cruz y la gloria se entrelazan. Si permanecemos en Él, si lo escuchamos y lo seguimos, su luz no será un recuerdo lejano, sino una fuerza viva que transforme nuestra historia y nos convierta en un reflejo humilde de su presencia en medio del mundo. Meditemos en todo esto y dejémonos inspirar por Él en este hermoso domingo. Nos vemos hasta el próximo domingo, si Dios lo permite.
Que Él esté siempre con ustedes.